Hoy, hoy yo creo que usted se va temprano a su casa, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Así que me gustaría seguir compartiendo bajo la misma línea de lo que el domingo pasado estuve enseñando. ¿Se acuerda sobre lo que enseñé la semana pasada? Por lo menos el tema. ¿Se acuerda? Una iglesia perfecta o una iglesia completa, ¿no? Estuvimos hablando de que Dios utiliza la manera de perfeccionar de Dios es a través de los procesos, ¿no? Amén. Esa parte no nos gusta. Y que sabe que siempre vamos a tener problemas, situaciones, porque es parte de la vida y que eso Dios lo utiliza para perfeccionar, remendar nuestro carácter, equiparnos, ¿no? Estuvimos hablando de que la manera en la que Dios nos perfecciona es que utiliza ciertos momentos incómodos en nuestra vida. En este caso, cuando vivimos traiciones, cuando vivimos deslealtad, cuando vivimos situaciones difíciles, Dios moldea nuestro corazón para perdonar, ¿no? Eso es parte de la perfección de Dios. Y lo otro que estuvimos hablando de que muchas veces tenemos que aprender a convivir y crecer en la gracia de Dios. ¿Sí? Por eso es que Dios le dice a Pablo que era mejor que era suficiente la gracia de él, porque su poder se iba a perfeccionar en la vida de él. Amén. Amén. Así que todos estamos en proceso hasta que él venga, porque el que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar. Amén. Ok, bajo esa misma línea, ¿no? Hay algo que quiero impartir en esta mañana, y es bajo el tema con él o contra él. Voy a repetir otra vez el tema, con él o contra él. Ahí lo tienen. Excelente equipo multimedia, que a pesar de todo no tenemos hoy la computadora, pero resolvieron. Un aplauso ahí a multimedia. Felicidades. Con él o contra él. ¿Estamos aquí? Trajo su blog de nota, su teléfono, trajo su Biblia. Ok. Yo creo que se ubica en Marcos capítulo 8, versículo 38 al 41. ¿Sí? Marcos capítulo 8. Verso 38 al 41, que dice así, de la siguiente manera. Perdón, Marcos 9:34. Marcos 9:34. ¿Ok? Disculpe. Dice, y llegaron a Capernaum, gracias, y estando ya en la casa les preguntaba qué discutían por el camino. Pero ellos, estoy en Marcos 9:34, pero ellos se callaban porque en el camino habían discutido entre sí quién era mayor. Entonces se sentó y llamó a voces a los dos y le dijo, si alguno desea ser primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos y lo tomó en sus brazos y le dijo, cualquiera que reciba este niño, como este en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino recibe al que me envió. Igual le dijo, maestro, vimos, aquí quiero que presten atención a lo siguiente. Juan le dijo, maestro, vimos a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre, pero él no nos sigue. Resalte eso. Y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda a continuación hablar de mí. Pues el que no está contra de nosotros está a favor de nosotros. Porque cualquiera que os dé a beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, en verdad os digo que de ninguna manera perderá su recompensa. Amén. Señor, gracias por esta mañana que nos bendice, Señor. Yo creo que abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestro corazón, Padre, para recibir lo que tú tienes para nosotros.
Espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, te pedimos en esta mañana para entender tu verdad y no solamente entenderla, sino ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo es el tema? ¿Con Él o contra Él, no? Yo recuerdo que mientras crecí en el Evangelio, siempre pensábamos, yo creo que era parte de nuestra madurez emocional o crecimiento. Yo hablo de mi experiencia en la iglesia donde yo crecí. Siempre uno va creciendo y de acuerdo va creciendo y va viendo cosas. Y mientras más Dios va haciendo cosas en nuestra vida, en el ministerio, en la iglesia, uno va creciendo con algo en su corazón, pensando que uno es el único en todas las cosas, ¿no? La única iglesia, la única verdad, la única doctrina, lo único en todo, que no existe más nada fuera de ese entorno y más nada dentro de ese lugar donde estamos, ¿no? Y que cada vez que uno veía a otras personas hacer lo que uno estaba haciendo, uno siempre caía en crítica, ¿no? Sí, pero y nosotros lo hacemos mejor. Nosotros yo creo que somos los mejores. Creo que más nadie puede hacerlo. Creo que somos los únicos jóvenes que podemos hacerlo. Creo que somos los únicos que oramos mejores. Nadie más ora como yo. Padre eterno, que estás en los cielos, santificado. Solo nosotros sabemos orar. Solo nosotros sabemos servir. Solo nosotros sabemos hacer lo que hacemos, evangelizar, etcétera, ¿no? Pero claro, en una adolescencia, y yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Es como cuando esos niños, siempre hay un niño que inventa un juego. Y cuando inventa el juego el niño, y cuando va su hermano u otra persona a hacer el mismo juego que está haciendo, ¿cuál es la actitud del niño? Le reclama. No se alegra, sino que le reclama más bien. Yo fui quien inventé ese juego, ¿no? Pero ¿y por qué es que lo está haciendo si yo fui quien lo inventé? Si yo soy el que estoy haciendo. Entonces, en vez de alegrarse, lo que hace es molestarse. Claro, cuando tú creces con ese sentimiento en el corazón, tú piensas que eres la única Coca-Cola en el desierto. No hay nadie más. No hay nadie más. Pero resulta que en el camino, cuando vas conociendo a Dios y vas conociendo a más gente fuera de tu entorno, te das cuenta que todos somos parte del mismo reino. ¿Sí? Todos somos parte y le servimos al mismo Señor y al mismo Cristo. Pero uno siempre tiene eso en su corazón, ¿no? Humanamente hablando. Y cuando crecemos comenzamos a pensar así, pero en el fondo de eso, la base de eso que hay en nuestro corazón, se llama celo y se llama envidia. Amén. Porque cuando Dios está usando a otros, comenzamos a pensar que lo que nosotros hacemos es mucho mejor de lo que aquellos están haciendo. Y entramos en pensar o en creernos que nosotros somos dueños de eso. Y no solamente dueños de eso, sino que comenzamos a prohibir a los demás a que no lo hagan. ¿Cuántos de nosotros, les confieso como adolescente, porque en el entorno donde nosotros crecíamos, pensamos que éramos los únicos y por qué aquellos lo hacen, aquellos no lo hacen bien, nosotros lo estamos haciendo mucho mejor que ellos, ¿no? Parte de nuestra inmadurez emocional. Y resulta que todo lo que nosotros hacemos, tanto aquellos lo que están haciendo, es parte del mismo reino. Somos del mismo reino y le servimos a un solo Dios. Amén. ¿Por qué te pongo en contexto de todo esto? Porque a los discípulos le pasó. Uno piensa que no, lo que vivió Jesús con sus discípulos, todo fue perfecto, todo fue bien. No, estamos en una escena donde se parece algo que a nosotros nos ha pasado igualmente. Y resulta que nace de un momento donde los discípulos no pudieron expulsar un demonio. Y como no pudieron expulsar un demonio, vieron a otro que sí podía hacerlo, ahora van con la queja al Señor. En Marcos 9:18 narra el momento donde venga un demonio
se tira en el suelo, bota espuma, no pueden hacer nada con el demonio, no pueden expulsarlo, se van como derrotados, pero van con eso en el corazón. Cuando ven a otros que están haciendo lo mismo que ellos estaban haciendo, pero que ellos no pudieron hacerlo, allí es donde comienzan a decirle, Señor, pero estamos como que viendo a uno que está expulsando demonios. Y resulta que ahora lo que encontramos es que dentro de los discípulos mismos había dentro de su corazón como que ese celo, porque uno lo está haciendo y nosotros no, que nosotros caminamos contigo, comemos contigo, bebemos contigo, y ellos aquellos, ¿por qué ni siquiera te siguen, ni siquiera están con nosotros? ¿Cómo es posible esto? Y es allí donde el Señor nos enseña lo siguiente, y es lo primero que quiero enseñarte, si lo quieren ahí las láminas, que los discípulos tomaron acciones que no les correspondían. Y muchas veces nos encontramos en esa situación, de tomar acciones que no nos corresponden. Y cuando hablo de tomar acciones que no les correspondían a los discípulos, es que comenzaron a prohibirle a que no lo hagan. ¿Por qué? Porque no tenemos el derecho de prohibirle a alguien que allá afuera de la iglesia en general, no solamente Dios con nosotros, la iglesia en general, no tenemos el derecho de pensar, de obligar a alguien que no haga eso. Si es para el Señor, si es para Cristo, si es para el mismo reino, ¿por qué prohibirle y por qué obligarlo a que no lo haga? Entonces los discípulos se ven en un entorno donde ligados por los celos, por la envidia de aquellos que sí pueden echar fuera demonios, de aquellos que sí están haciendo milagros y vienen a decirle al Señor, Maestro, pero nosotros se lo hemos prohibido a ellos que no lo hagan. Entonces, muchas veces como iglesia, hablo en general que esto ha sido un mal dentro de nosotros, de la iglesia en general, no de Dios con nosotros, la iglesia en general, que venimos con ciertos pensamientos, con ciertas cosas dentro de nosotros, que cuando otros están haciendo algo diferente, ya sea para el Señor, cuando están haciendo cosas para el Señor, lo primero que nosotros caemos en el pensamiento es que nosotros lo hacemos mejor. ¿Sí o no? Ah, no. Solo a mí me pasó, no pasa nada. Solo a mí me ha pasado. No, eso no. Solo a mí, yo solamente me estoy confesando con ustedes, no pasa nada. Tranquilo. Con esto y con cosas de la vida, no pasa nada. ¿No? Entonces muchas veces tomamos la actitud de los discípulos. Y mire esto, comenzamos a excluir a personas, ministerios, denominaciones, pastores, personas de nuestro entorno, porque quizás no sigan nuestra visión o nuestra forma. Y eso es una lucha que constantemente, porque nosotros venimos, como dije la semana pasada, de diferentes iglesias, diferentes formas, diferentes lugares, diferentes congregaciones, y cada quien sabe de la forma que fue enseñado. Y claro, cuando nosotros pensamos que en el lugar donde Dios nos habilita, nos coloca, pensamos y decimos, no es que allá era mejor, no es que aquí era mejor. No es que donde yo me fui a congregar, la iglesia o el pastor o los líderes, etcétera, es mucho mejor porque hacen esto y hacen aquello. O no, o esta iglesia es mejor que aquella. No, ninguna iglesia es mejor que otra. Aquí no excluimos a nadie porque ellos tengan su forma, nosotros otra, una visión diferente, pero trabajamos para el mismo reino. Entonces, si a los discípulos le estaba pasando, es parte de la vida. Entonces, nosotros no fuimos llamados a excluir a nadie. No necesariamente estoy hablando de acá adentro, localmente. Estoy hablando en general. Nosotros no fuimos llamados a excluir a nadie. Amén. Entonces, Jesús nos enseña que no se trata de quién lo haga. No se trata de quién lo está haciendo. Porque alguien haga algo en el nombre del Señor, sane, libere, sirva, de lo que sea, no se trata en sí de la persona, sino lo que se trata de que nosotros veamos que Él está glorificando al mismo Señor que yo glorifico. Se trata del mismo Señor a quien yo estoy sirviendo.
Amén. Ahora, la pregunta es, ¿por qué muchas veces rechazamos o prohibimos a los demás algo que están haciendo para Dios, que más bien deberíamos contentarnos por ellos? ¿No? Y muchas veces la causa de esto es el orgullo y la envidia. Y nos convertimos, como le dije al principio, como niños cuando inventamos un juego y si ve el otro hacerlo, comienzan a pelear porque ese juego lo inventó él y nadie más puede hacerlo. Lo digo porque yo solamente tengo 2 hijas y nadie más tiene hijas, solo yo, y me pasa a mí nada más. ¿No? Entonces usted ve que muchas veces el mayor problema es el celo y la envidia de eso. En vez de alegrarnos porque alguien está siguiendo tu modelo, alguien está siguiendo tu ejemplo, lo que hacemos es mostrar lo que hay en nuestro corazón. Porque nuestro llamado no es despreciar a nadie, nuestro llamado es celebrar lo que otros están haciendo para el reino de Dios. Amén. Entonces muchas veces criticamos lo que no entendemos. Y hay un ejemplo en la Biblia que a mí me encanta muchísimo que se encuentra en Hechos capítulo 5, verso 34. Dice la Biblia que entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley, a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que se sacaran por un momento los apóstoles. Los apóstoles estaban predicando, estaban sanando, estaban haciendo lo que el Señor les mandó. Pero dentro del fariseísmo había esa riña, ese celo. Bueno, ya lo ven toda la historia de Jesús. Y aún continuó con los apóstoles. Pero el versículo 35 dice lo siguiente. Varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres. Pero dice allí que lo mataron y todos los que le seguían fueron dispersados y exterminados. Versículo 37. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas, el Galileo, y logró que muchos del pueblo lo siguieran. Pero también lo mataron y todos los que le seguían fueron dispersados. Versículo 38 dice lo siguiente. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlo, porque si esto hacen es de carácter humano y se desvanecerá, se perderá. Pero esta es la frase que usted y yo deberíamos tomar cada vez que usted no entiende algo y como no lo entiende no caer en la crítica, sino hacer esto. Este es el consejo, este es lo que dice la palabra. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra quién. Palabra salomónica. La mejor palabra, y dice luego, termina, y todos estuvieron de acuerdo con ellos. Es decir, que muchas veces como iglesia caemos en criticar algo que no entendemos. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en eso? Como no lo entendemos, en nuestra ignorancia no sabemos, y comenzamos a hablar mal, criticar, chismear, porque no lo conocemos. Las cosas nuevas no las conocemos. Pero cuando se levanta un hombre de Dios y dice lo siguiente, eso es lo que está en el concilio, hay una lucha, hay una pelea. Y dice esto, pero si es de Dios, no lo podrán destruir. Hay cosas que usted no va a entender en el camino y la mejor respuesta antes de criticar es decir, si es de Dios, eso va a continuar. Pero si no es de Dios, eso se va a desvanecer en el camino, tarde o temprano. Nuestro llamado es creer que todo lo que ocurre, todo lo que Dios permite, es para hacernos entender de que Él es quien tiene el control de todas las cosas. Amén. Ahora, todo lo que es de carácter humano se desaparece. Pero si es de Dios, va a permanecer en nuestras vidas. Si lo que estás haciendo con tus propias fuerzas, eso puede debilitarse fácilmente. Si lo que has intentado hacer, lo que has intentado iniciar, ha sido por ti, por tus fuerzas, tus capacidades, tarde o temprano eso se va a caer. Pero escúchame bien, pero si es de Dios, nadie podrá destruirlo. Amén. Lo que Dios te entregó, si es de Dios, nadie podrá destruirlo. Tu familia, si la familia que Dios te dio, el matrimonio que Dios te dio, es de Él, nadie podrá destruir tu familia. Nadie podrá destruir tu matrimonio.
Tu trabajo, si ese trabajo que Dios te entregó viene de Él, nadie podrá quitártelo porque es de Él, proviene de Él. Todas las cosas que nosotros podamos tener y si Dios nos los permite tener, si no es por voluntad mía, si no es por carácter propio, si no es por mis propias capacidades, mi propia fuerza que yo quiero hacer, yo quiero lograr, yo quiero conseguir, si nace de mi humanidad y no está Dios dentro de eso, eso puede desvanecerse en el camino. Pero si fue Dios quien lo colocó, eso va a permanecer hasta el final. Tus hijos nadie podrá destruirlos, porque son de Él. La iglesia nadie podrá destruirla. No, solo aquí, mis hermanos. Escucha esto. Eso es lo que estaba dándole a entender Gamaliel, por Dios. Los fariseos intentaron perseguirlo, intentaron destruirlo, intentaron que no predicaran, los encarcelaron, los apedrearon, los mataron. Pero lo que es de Dios permanece. Mira, y usted está cumpliendo hechos. Unos los mataron, a unos los encerraron, pero la iglesia ha permanecido hasta ahora. Porque lo que es de Dios permanece. Amén. La pregunta es, ¿cuál es nuestro llamado como iglesia? ¿Cuál es nuestro llamado como iglesia? Nuestro llamado no es prohibir ni obligar nada a nadie. Nuestro llamado no es creernos que somos los únicos que podemos hacerlo. Nuestro llamado no es excluir a nadie ni despreciar a nadie. Nuestro llamado es celebrar lo que otros también están haciendo para... Amén. Si otros están predicando, escucha esto, si otros están sanando, si otros están ayudando, si otros lo están haciendo mejor que nosotros, nuestro llamado es celebrar lo que ellos también están haciendo. ¿Por qué? Porque si lo hacen para el Señor, nosotros ganamos. El reino gana, la iglesia gana. Amén. Vamos purificando cosas en nuestro corazón y en nuestra vida. Nuestra intención de esta palabra es ir purificando cosas en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. De acuerdo a lo que el Señor dijo. Si la iglesia de Reus, la iglesia de Tarragona, hace lo que hace indiferentemente de la forma de las visiones, indiferentemente de la manera como operan, tenemos que entender una cosa. Tenemos que entender algo. Que ellos trabajan para el mismo reino que nosotros. ¿Sí? La iglesia que tenemos al lado, las iglesias que tenemos al frente, las iglesias que están alrededor, en diferentes maneras de visiones, pero somos el mismo reino. Ese día hablamos con la pastora, estamos allí uniéndonos, conversando. Y una cosa dijo, exactamente dijo, aunque diferentes formas, pero somos la misma iglesia. Diferentes visiones, pero somos la misma iglesia. Y es así. La iglesia, independientemente de, es la iglesia de Cristo. Ahora, cuando tú y yo entendemos eso, ahora vamos a procurar a no criticar a los demás. Cuando nosotros entendemos que somos uno en el Señor, en la multiforme gracia de Él que opera en cada iglesia, entonces nosotros lo que menos vamos a ver es lo que si hacen más o hacen menos. Lo que están haciendo lo hacen es para el Señor. Indiferentemente nosotros sabemos a quién le servimos, a quién trabajamos, qué es lo que estamos haciendo. Porque si lo que nosotros estamos haciendo para el Señor, aún ni siquiera tenemos tiempo para mirar al otro cómo lo hace, cómo no lo hace. ¿Sí? Porque si usted está conectado con la visión de su iglesia, usted no va a estar mirando a otro, no tiene ni tiempo para eso. Porque usted está enfocado en lo que Dios le mandó a hacer. Amén. Lo segundo que quiero enseñarte es que el Señor le dice lo siguiente a los discípulos. Le dice, porque el que no está contra nosotros, a favor de nosotros está. ¿Sí? El hecho de ser intolerantes con los demás, quien lo produce en nuestro corazón es el celo. El celo en nosotros hacia algo que no podemos tener ni hacer. Repito eso.
el hecho de ser intolerantes con los demás, de criticar, chismear, etcétera, es producido por el celo en nuestros corazones hacia algo que no podemos tener ni hacer. Es obvio que un hombre no puede estar a favor y en contra de Jesús al mismo tiempo. Eso es lo que el Señor estaba intentando decir a sus discípulos. ¿Cómo es posible que si Él está echando fuera demonios en mi nombre, cómo puede estar en contra de nosotros? Es imposible. Ni siquiera Jesús se preocupó por querer en que lo siguiera. Ni siquiera le dijo, bueno, dígale que me siga. No, ni siquiera eso. Ni siquiera Jesús le solicitó a los discípulos que vayan y le digan, bueno, que sea parte de nuestro equipo. No, lo dejó tranquilo. Porque lo único que quiso enseñarle a sus discípulos era lo siguiente. Era que lo que Él estaba haciendo, también nosotros ganábamos. Lo que Él estaba haciendo, el reino se estaba expandiendo. El reino caminaba. Es más, Él está haciendo un favor a nosotros. Nosotros, claro, que en aquel tiempo tenían que caminar de un lugar a otro, ir en bote a un lugar. Más bien Él está adelantándose a nosotros. Porque hay lugares donde yo no puedo llegar, pero usted sí puede llegar. Hay lugares donde nuestra iglesia no puede llegar, pero la otra iglesia sí puede llegar. Hay lugares donde nosotros no podemos acceder, pero otras iglesias sí pueden acceder. Ahora, estamos en contra, no, el mismo reino. Si ellos están, nosotros también estamos. Avanzamos, crecemos. En Números, capítulo 11, verso 26 al 30, pasa algo parecido a Moisés, como a Jesús le pasó. Dice la Biblia que habían 2 hombres del grupo de los 70, y dice, un muchacho fue corriendo a contárselo a Moisés. Y Josué, que desde joven era ayudante de Moisés, estaba allí. Y al oír al muchacho, dijo Moisés, mi señor, no lo deje usted profetizar. Imagínense. Estaba diciendo Moisés que les prohibiera no profetizar. Y mire, esta es la respuesta de Moisés. Pero él le respondió, no sea celoso ni envidioso, ya quisiera yo que todo el pueblo de Dios recibiera su espíritu y profetizara. Así me ahorro yo muchas cosas. Después de eso, Moisés y los líderes regresaron al campamento. Escúchame bien. ¿Ves que la razón de por qué prohibirle algo a alguien es producto del celo y la envidia y el orgullo? Entonces, cada vez que nosotros comenzamos a prohibir, a excluir a otros, no es que tú no eres de Dios con nosotros. No es que tú no caminas con nosotros. No es que tú no perteneces a este grupo. No es que somos nosotros. Eso pasa mucho en los adolescentes, en los jóvenes también, ¿no? Cada quien tiene su grupo. No digo aquí, sino en el colegio, en la universidad, etcétera. No es que no me cae bien. ¿Por qué te cae bien? ¿Sí o no? O solo a mí me pasó nada más. Ay, no, cómo se viste esa niña. Ay, no, esa niña sí habla feo. Ay, no, porque esa niña se maquilla así. O en los chicos, porque, oye, ese corte de cabello está raro, ¿vale? Entonces comenzamos a criticar y a hablar y a excluir. Pero nuestro llamado no fue ese. Y comenzamos a preguntarnos muchas veces esto, ¿por qué si él pudo y yo no? ¿Por qué si él lo hace y yo no? Y yo no puedo hacerlo. Entonces se lo prohíbo. ¿Por qué entonces aquellos lo hacen mejor que nosotros? Entonces, y es lamentable, pero este ha sido de los problemas de la iglesia por mucho tiempo. La razón de la unidad, de la falta de unidad. ¿Sí o no? Porque muchas veces nos cuesta como iglesia unirnos con otra iglesia. ¿O por qué la lucha de los pastores ha sido, no solamente aquí en España, desde Venezuela y desde siempre? La lucha interna de una iglesia, ¿por qué no nos unimos por lo menos para salir del ayuntamiento y protestar como iglesia y decir que nos den los permisos? Entonces, internamente, nosotros, lo digo por mí, hablando por nosotros, muchas veces cuesta producto de eso. No solamente nos cuesta unirnos porque a lo mejor no compaginamos con la misma doctrina, porque no somos de las asambleas de Dios,
porque no somos de la misma denominación y etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que hay algo más a fondo de nuestro corazón. Porque el unirme con mi hermano es abandonar mi orgullo, es abandonar lo que yo sí sé, es abandonar lo que yo quiero hacer por la unidad de Cristo. Entonces, muchas veces y comenzamos a prohibir las cosas, no dar derecho, comenzamos a rechazar, a excluir, etcétera, producto de nuestro celo y de nuestro orgullo. Pero Pablo le dice a la iglesia de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, verso 5, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Porque el servir a Dios en el llamado rompe con nuestro ego, rompe con nuestro orgullo. El unirme a otra iglesia rompe con nosotros. Porque es abandonar nuestra manera de ser, nuestra forma, para que el reino de Dios avance y crezca en nuestras vidas. De eso se trata. Es por eso que nosotros hemos querido, cada vez que tenemos la oportunidad de unirnos a otra iglesia, siempre procuramos hacerlo. Independientemente de a qué denominación pertenezcamos, si Cristo es el fundamento de la iglesia, nada puede detener a la iglesia. El celo se arraiga en el orgullo porque nos sentimos amenazados, porque nos sentimos que vamos a perder algo. A veces como iglesia sentimos que la gente es nuestra y que el liderazgo es nuestro, que el pastorado es nuestro, que el ministerio es nuestro, que las finanzas son nuestras, que los recursos son nuestros, que nuestras familias son nuestras, que los dones son nuestros, que todo lo que Dios nos ha permitido tener es nuestro. Pero Dios nos ha venido enseñando que la gente, que las personas, que la iglesia es de Él y no nuestra. Somos llamados a administrar, pero no a adueñarnos de nadie. Usted no puede adueñarse de lo que Dios le ha dado. Usted no puede adueñarse de la capacidad que Dios le ha entregado para administrar algo que Dios le entregó. No fuimos llamados a eso. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos y reconocemos que todo lo que Él nos ha dado le pertenece a Él y es para Él. Amén. Así que si otro Dios lo bendice, si a otro Dios lo usa, si a otro Dios lo está abriendo puertas, si a otro Dios lo está usando de la manera que lo está usando, ¿cuál es tu deber y mi deber? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Prohibírselo? ¿Rechazarlo? ¿Excluirlo? ¿Cuál es? Celebre conmigo. Ahora, porque si otro avanza, la iglesia avanza. Amén. Si otros avanzan, la iglesia avanza. Por último, el sentido de honra, lo que el Señor le está enseñando a sus discípulos. Y la clave para poder desarrollar una cultura de honra en mi vida es mi corazón. Es tener la suficiente humildad para poder reconocer las capacidades que otros tienen. Lo último que el Señor le dice a sus discípulos es, léalo conmigo en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 41 dice, porque cualquiera que os dé a beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, en verdad os digo que de ninguna manera perderá su recompensa. Repito, si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, entonces, en vez de prohibirle, el Señor está diciendo, hónrenlo, estímenlo. Porque si Él está hablando en mi nombre, si Él está sirviendo en mi nombre, su sentido debe ser de honra hacia esa persona. Si alguien les da alguno, incluso un vaso de agua, porque pertenecen al Mesías, la iglesia es de Cristo, las personas de Cristo. Todo el que hace algo en nombre del Señor, no como para los hombres, sino para el Señor, pertenece al mismo tiempo que yo pertenezco
La iglesia que hace algo allá afuera pertenece al mismo reino que yo. Las iglesias que están a nuestro alrededor pertenecen al mismo reino que yo. ¿Cuál es mi sentido que debo tener hacia esas personas? ¿Excluirlo? ¿Prohibirle? ¿Cuál debe ser? Honrar, estimar, respetar y decir, tú trabajas en el mismo reino que yo. Estamos juntos en esto. Vamos a orar juntos. Vamos a unirnos. Usted sabe que todo esto Dios lo ha permitido. Y esto lo corroboramos esta misma semana. Nos sentamos con la pastora y dijimos, vamos a orar juntos. Si es necesario, la iglesia local se los presto a ustedes para seguir. Y bueno, y si quieren, denunciemos juntos. Y, bueno, peleamos juntos. Ya, pa. Vamos. Porque es una iglesia. Somos uno. Y de eso se trata la iglesia. Entonces Dios permite todo esto para unirnos con la iglesia. Y entre otras cosas. Ahora, ¿cuál debe ser nuestro sentido? Honra, respeto, diferentes formas, visiones, pero somos los mismos. El mismo reino, la misma iglesia, el mismo Cristo, la misma cabeza. Usted y yo le rendiremos cuenta al mismo Cristo. De eso se trata la vida, de eso se trata la iglesia. Y así es la iglesia. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Amén. El más mínimo acto de honra, ya sea como darle un vaso de agua a uno, habla un mensaje o el mensaje que también recibirá recompensa por todo lo que hacemos en el nombre de Jesús. Eso será recompensado. Porque cuando honro a la persona que lleva un mensaje de parte de Dios, ya sea un servidor, ya sea un pastor, ya sea un líder, etcétera, quien sea mi hermano, el Señor nos habla de recompensa, porque la recompensa está hablando de la que yo voy a recibir, es decir, la revelación, la unción, lo que esa persona tiene, las puertas que se van a abrir, también será recompensado en nuestras vidas. Sentido de honra, porque el servicio que para ti parece más significante, ese será recompensado. Repito eso. El servicio que para ti parece más insignificante, ese será recompensado. Es decir, que todo lo que haces para el Señor, de una u otra manera, tiene recompensa. Yo creo que te pongas de pie en esta mañana.